Tras una extensa jornada, por 23 votos a favor, 15 en contra, una abstención, la Sala de la Cámara Alta aprobó en general el proyecto que pone fin al lucro al copago y a la selección en colegios que reciban aportes estatales. Para eso fue también llamativa la decisión de los senadores independientes Bianchi y Horvat. Justamente con este último vamos a conversar para que nos comente más respecto de esta votación. Está en comunicación ahora el senador Antonio Horvat. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días, acá desde la Cámara de Diputados, un gusto de compartir con ustedes. Gracias, senador. Lo primero que es evidente preguntar es que usted nos pudiera explicar la razón que lo motivó a usted para aprobar en general esta idea de legislar, entendiendo que tanto usted como otros parlamentarios han dicho que este es un proyecto que requiere de varias mejorías. ¿Por qué aprobó? Bueno, la primera razón está en lo que usted está señalando, de que las mejorías, las indicaciones, los ajustes, hay que hacerlos en el Senado, no en una comisión mixta. Si es que el Senado rechaza la idea de legislar en la materia de la reforma educacional, automáticamente vuelve a la Cámara, se gesta una comisión mixta y nosotros los senadores quedamos de brazos amarrados como para trabajar el tema en profundidad. Además, en esta línea yo he tenido una trayectoria que es consistente, por así decirlo. El año 2007 voté en contra del acuerdo de la Ley General de Educación e incluso recurrí al Tribunal Constitucional porque ahí había un grave daño en ese acuerdo y la ley que finalmente prosperó para las localidades menores, para las zonas aisladas y las zonas extremas de nuestro país. De hecho, se cerraban prácticamente la oportunidad de seguir estudiando para 1044 establecimientos. Después, el año 2012, voté a favor de evitar y de hecho sacar el lucro de la educación. La educación no es un negocio, es un proyecto social y en ese sentido no hay que mezclar las cosas. Por lo tanto, lo que viene ahora es la posibilidad efectiva de que los sistemas, los establecimientos educacionales se dediquen a la educación y van a coexistir los colegios fiscales municipales, los colegios fiscales, también lo que son los particulares subvencionados pero sin lucro, y los colegios particulares. O sea, los tres van a existir, pero las evaluaciones internacionales que se nos han hecho a nosotros de las distintas organizaciones en las cuales nosotros participamos, en calidad estamos últimos. Chile es el país más inequitativo del punto de vista socioeconómico y la educación reproduce esa situación de inequidad. Por lo tanto, si nosotros avanzamos en la línea de que los establecimientos se dediquen, se empoderen a la educación y que no haya esta reproducción de las inequidades socioeconómicas, desde luego vamos en el camino correcto. Senador, y eso para ir todavía más específicamente, tras la declaración que usted nos da, que esto hay que perfeccionarlo ya cuando se vaya especificando en el articulado punto por punto, particularmente en qué aspectos de lo que hoy está propuesto hay que hacer esa mejoría para evitar esa desigualdad a la que usted recién hacía alusión y intentar por lo menos mejorar la calidad, ya que estamos tan mal en ese ranking. Bueno, de partida, el que el factor económico no sea el elemento casi único para averiguar o asegurar en qué niños o en dónde van a estar los alumnos en los distintos establecimientos. Para eso el Estado va a concurrir con el copago. Los establecimientos educacionales, al invertir la totalidad de la subvención en su proyecto educacional, van a permitir tener profesores mejores pagados, aulas con menos alumnos, profesores que además van a tener más tiempo para planificar, capacitarse. Así que esa línea es consistente también con lo que hemos aprobado en la reforma tributaria. Viene un proceso, aparte del de mejoría de los profesores, también de desmunicipalización para las municipalidades que están con mayores problemas en cuanto a sostener bien la educación. Nos vamos a meter también en los currículum. Hay temas muy importantes que hay que incluir, como la educación ciudadana, para que los jóvenes sean alumnos empoderados desde el punto de vista ciudadano con sus responsabilidades y sus derechos. La educación ambiental prácticamente no se imparte en los establecimientos de nuestro país. Y hay otros temas que ya resolvimos con el ministro, como es el caso de las escuelas rurales, de las zonas aisladas, donde va a haber un mejor piso para que finalmente esas escuelas puedan subsistir independiente del número de alumnos que tengan. Y esto es muy relevante para las distintas regiones de nuestro país. Y en cuanto a temas sensibles como los arriendos, bueno, los sostenedores en su gran mayoría van a poder seguir arrendando y van a tener que tener un compromiso de armarse del patrimonio para estas organizaciones sin fines de lucro que se hacen cargo de la educación. Pero en síntesis, no va a haber inequidad.
¿Qué pasa, por ejemplo, ¿Sí? con el aspecto del arriendo y también con otro que era bien sensible, que era penar el lucro con cárcel, que fue uno de los más polémicos cuando este proyecto sale de la Cámara de Diputados y particularmente por la bancada estudiantil, cuando dicen que permitir el arriendo, aunque sea con un tercero que no tenga fines de lucro, es atentar contra el corazón de esta reforma y seguir de alguna manera encubierta, permitiendo transacciones que, a juicio de algunos diputados y parlamentarios, particularmente de la bancada estudiantil, no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué va a pasar con eso? Y saber específicamente en ese punto cuál va a ser su postura. Mire, de partida esto no se trata de dar pena de cárcel a la persona que arriende. Si el tema de la cárcel está asociado a una serie de otras actividades que usan fondos públicos y los mal utilizan. El mal uso de los fondos públicos es penado y eso va a tener una pena, desde luego que sí. Será de presidio mínimo, será de una multa altísima, pero en el fondo es el mal uso o la malversación de los fondos públicos lo que se está sancionando. Y con respecto a los arriendos va a haber un proceso gradual en el cual los pequeños van a poder seguir arrendando hasta que finalmente se hagan de la propiedad. Pero la idea no es cerrar ninguna escuela, ningún colegio en nuestro país, pero sí cumplir con el objetivo final, de que esto no sea un negocio, de que no sea un elemento que reproduce la inequidad en nuestro país, y el objetivo eje de la reforma, que es muy muy importante, son los niños, son los alumnos y es nuestra sociedad. No podemos perdernos en ese sentido. Bien, senador, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación, que tenga una muy buena jornada ahí en Valparaíso. Listo, muchas gracias, que estén bien. Chao.